Hermanos, en esta tarde quiero que continuemos estudiando la palabra de Dios. Ayer estuvimos hablando acerca de la santidad y hoy vamos a continuar hablando acerca de este mismo tema. Entonces, vamos a orar, vamos a comenzar el día de hoy con esta transmisión, hablando acerca de la santidad. Padre, te damos gracias por hablarnos, ministrarnos, instruirnos conforme a tu palabra. Te damos gracias por tocar nuestros corazones y transformarnos a través de las Escrituras. A ti sea la gloria y la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, estuvimos hablando en el día de ayer acerca de la santidad y vamos a continuar tocando este mismo tema en el día de hoy. Y hoy quiero hablar acerca de la similitud que hay, similitud y diferencia que hay entre la santidad y la justificación. Pero primero vamos a ver nuestra Biblia en el libro de Romanos capítulo 5. Vamos a leer ahí Romanos capítulo 5, versículo 18 al 19. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justificación de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Vea que por la justificación de uno, hablando de Jesucristo, vino la justificación de vida a todos los hombres. Leo el versículo 19. Entonces dice, porque así como por la desobediencia, lo repito acá, por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Entendamos lo que es justificación. Justificación es cuando tú vienes a quedar, siendo culpable, vienes a quedar con un estado delante de Dios como que no lo hubieras hecho. De alguna manera o la otra, a través de la intervención de Jesucristo, nosotros venimos a quedar como que no hubiésemos pecado. Eso es ser justificado. Nosotros, habiendo pecado, habiendo cometido algún tipo de transgresión, de cualquier manera, en el proceso de defensa del Señor, a través de lo que Él hizo por nosotros, entonces venimos a quedar como que no lo hubiéramos hecho, como que hubiéramos sido sin culpa. Entonces, nosotros entendemos que justo no hay ni a un uno. La Biblia lo dice claramente, porque no hay justo ni a un uno. Sin embargo, la Biblia dice que el justo vivirá por la fe. Quiere decir que debe haber habido algún proceso a través del cual hemos sido transferidos desde ser injustos como todo el mundo a venir a ser justos. Y ese proceso mediante el cual venimos a ser justos, habiendo sido injustos como todas las personas, es a través de Jesucristo. Dice aquí la palabra de Dios que Jesucristo nos justifica. Él es el que nos convierte en justo, que habiendo sido culpables, venimos a quedar como si no lo hubiésemos hecho. Venimos a ser justificados. Ahora, ¿qué es entonces la justificación? La justificación es lo que ha hecho Jesucristo, lo que Dios ha hecho a través de Jesucristo para todos nosotros. Es venir a traer ese perdón y esa limpieza de nuestra vida, el quitar esa culpa de nosotros, de tal manera que nos deja con la calificación, ¿verdad? Con la cualificación de ser hechos justos. Ahora, ¿qué es la santificación? Vea conmigo en el libro de 1 de Juan, capítulo 3, versículo 3. 1 de Juan 3, 3. Dice aquí, y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Se purifica a sí mismo. Entonces, la justificación es lo que Dios hace en todos nosotros cuando nos arrepentimos a través de Jesucristo. La justificación es lo que Dios hace en nosotros a través de Cristo. La santificación es lo que hacemos nosotros cuando venimos a Cristo, que nosotros venimos y nos purificamos, y nosotros venimos y nos santificamos en nuestro corazón y en nuestra mente y en todo nuestro ser, como dice la Biblia, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, ¿cuál es la similitud entre justificación y santificación? Veamos algunas de ellas. La primera es que las dos, tanto justificación, que es venir a quedar como si no hubiésemos hecho nada, y la santificación, que es
recibir y poder crecer en lo que es el carácter de Dios y la naturaleza de Dios en nuestra vida, las dos provienen de Dios. Vamos al libro de Romanos capítulo 8. Bendito sea Dios, libro de Romanos capítulo 8, y leemos allí el versículo 33. Romanos 8, versículo 33, dice la palabra de Dios. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Vemos que la justificación proviene de Dios, pero la santificación también proviene de Dios. Mira lo que dice Efesios capítulo, Éxodo capítulo 31. Vamos a Éxodo en su capítulo 31 y leemos allí el versículo 13. Éxodo 31, versículo 13. Dice aquí la palabra de Dios. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Entonces vemos acá que decía en el libro de Romanos que Dios es el que nos justifica, pero también que Dios es el que nos santifica. Entonces Dios es el que viene a permitir que nosotros quedemos como que no hemos hecho nada, pero también esa santidad proviene de Dios, porque a medida que nosotros nos acercamos a Él y tomamos la decisión de venir a purificarnos a nosotros mismos, entonces Dios procede, como decíamos en el mensaje anterior, procede a través de su sangre, a través de su palabra, a través de su espíritu, a traer esa limpieza en nuestra vida que nosotros necesitamos para venir a ser semejantes a Él. Como leímos y como hablábamos ayer, igual también a través de sus promesas, Dios nos hace partícipes de su naturaleza divina. Ahora, veamos también otra similitud que hay entre la justificación y la santificación, y es que las dos son obra de la gracia de Dios. Ahora, cuando hablamos de la gracia de Dios, quiere decir que es un regalo. O sea, Dios quiere hacerlo, quiere justificarte y Él quiere santificarte. Él quiere que quedes como que no lo hubiese, como que nunca hubiese pecado, y al mismo tiempo quiere que tú puedas recibir su naturaleza divina. Entonces, lo vemos en el libro de Efesios, capítulo 2. Vámonos al libro de Efesios. Y allí en Efesios, en el capítulo 2, vamos a leer el versículo 8. El versículo 8 nos habla de la justificación. Efesios 2, verso 8. Dice acá, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Ves? Quiere decir que Dios nos salva, nos justifica a través de la fe y es un don, es un regalo de parte de Dios. Pero mira el versículo 10 ahí mismo, el versículo 10 está en Efesios 2, verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Ahora, marcamos el punto donde dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Quiere decir que Dios ha hecho de nosotros una nueva criatura, una nueva creación, y nos ha dado la capacidad de nosotros poder hacer buenas obras. Ahora entiende que una vez que nosotros somos justificados, que somos perdonados lo que hicimos, que somos limpiados de lo que hemos hecho, tan solamente si nos quedamos allí, eso es tratar con lo que éramos, tratar con lo que nosotros hacíamos. Pero la santificación nos lleva a con lo que vamos a hacer, con cómo nos vamos a comportar, como el tipo de persona que vamos a ser. Entonces la justificación nos perdona de lo que éramos, la santificación nos prepara para lo que vamos a hacer. La justificación es la que quita el pecado que teníamos en nuestra vida, y la santificación es la que pone el carácter en nosotros que nos ayuda a ser el tipo de persona que Dios quiere que seamos. Ese es hablando acerca de ambos, de ellos dos. Ahora, encontramos también aquí en el libro de Juan, capítulo 3, versículos conocidos, y Juan 3:16, lo conocemos, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que entregó su único hijo, ¿verdad? Su único unigénito, para que todo aquel que él crea no se pierda, mas tenga
vida eterna. No tenemos que ni que leerlo, lo sabemos, lo conocemos. Entonces, aquí nos habla claramente que Dios quiere, por su amor, por su misericordia, Dios quiere salvarnos a todos, quiere justificarnos. Pero si vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, y leemos allí el versículo 3, Primera de Tesalonicenses 4, 3, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Entonces, de tal manera Dios nos amó que entregó a su Hijo para salvarnos, para perdonarnos, para justificarnos. O sea, Dios quiere hacerlo. Dios es su placer, es su deseo hacerlo por nosotros. No lo pedimos, Él quiso hacerlo para nuestra vida. Pero al mismo tiempo también vemos que su voluntad también es nuestra santificación. Dios quiere también que seamos santificados. Entonces, en el sentido, Dios quiere nuestra salvación, pero también Dios quiere nuestra santificación. Dios quiere nuestra justificación, el perdón y limpieza de nuestros pecados como que quedemos como que no lo hemos hecho, pero al mismo tiempo Dios quiere nuestra santificación, que vendamos al estándar donde su carácter es formado en nuestra vida. Ambos son la voluntad de Dios. Ahora, interesantemente, mira lo que dice en el libro de Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, verso 1. Dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que nosotros también recibimos a través de la fe, recibimos la justificación de nuestros pecados. Pero la fe misma también nos lleva a recibir. Yo le estuve hablando acerca del misterio de la fe. Recuerden que el misterio de la fe es que todo en la palabra de Dios se recibe por fe. Creemos en Dios por fe, creemos en la palabra de Dios a través de la fe, ¿verdad? Creemos que existe el reino de los cielos por la fe, creemos que Dios es trino por la fe. Todo lo recibimos por la fe, bautismo en agua por fe, bautismo del Espíritu Santo por fe, sanidad divina por fe, provisión de Dios por fe, las promesas de Dios por fe. Entonces, todo lo que es el carácter de Dios y la formación de Dios en nuestra vida es por fe. ¿Ven? Jesucristo dijo que el mismo que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de su venida. ¿Cómo nosotros recibimos esto? Por fe. Entonces, la fe es aquella a través de la cual también recibimos nosotros la justificación de nuestros pecados y la santificación de nuestra vida. Es decir, entonces, que si nosotros naufragamos en cuanto a la fe por una conciencia contaminada, entonces no podríamos recibir el beneficio de la justificación y tampoco podríamos recibir esa obra de santificación en nuestra vida, la cual Dios quiere hacer. Entonces tenemos que nosotros que creer en Dios, tenemos que tener fe y debemos de permitir que esa fe crezca en nuestra vida a través de la lectura de la palabra, a través de orar en el Espíritu, lo cual nos ayuda a incrementar, a crecer en la fe. Y a medida que creces en fe, tú crees y recibes el perdón de Dios, de tal manera que recibes la justificación. Porque claro, si nos preguntamos, yo te pregunto a ti, ¿hiciste algo malo? ¿Pecaste? Voy a decir que sí, sí, yo pequé, yo también pequé. Ahora, ¿y cómo yo puedo recibir el perdón de todo lo que yo hice? Bueno, arrepintiéndote, aceptando a Cristo como tu Salvador. ¿Solo eso? Sí, solo eso. ¿No tengo que hacer algo más? No, solamente aceptarlo. Y entonces, tal vez es algo como tan simple que pudiera ser algo increíble, pero la fe en esta simple acción, que pudiera parecer una simple acción, esa fe en ello es lo que te trae la salvación eterna. Entonces, la fe trae la justificación de tus acciones y la fe también trae la santificación. ¿Cómo yo puedo creer que siendo quien soy y habiendo tanta maldad en mi corazón, este corazón puede llegar a ser completamente puro y santificado? Bueno, por la fe. Entonces la fe es la que nos ayuda a creer las promesas de Dios que nos llevan a recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ahora, de igual manera, quiero que vaya conmigo a Juan 3:6. Vamos a Juan 3:6. No 16, vamos al 6. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Hacia dónde voy con esto? Que tanto la justificación como la santificación se cumplen por una obra del espíritu, ¿verdad? El espíritu trae convicción a nuestra vida de pecado, de justicia, de juicio,
trae convicción y a través de nosotros creer en Dios, a través de nosotros aceptar a Cristo, entonces nacemos de nuevo. Pero no somos engendrados por carne, sino que, como dice aquí la palabra de Dios, no somos nacidos de la carne, somos nacidos del Espíritu. Entonces hay una obra del Espíritu Santo que nos lleva hacia el nacer de nuevo y a experimentar la justificación de Dios. Así que la justificación es parte de la obra del Espíritu Santo, trayendo en nosotros la convicción del pecado y la transformación. Pero al mismo tiempo vamos también a Romanos capítulo 8, busquemos en Romanos, en el capítulo 8, y vamos a leer, el capítulo 10, Romanos 10, el versículo 8. Dice aquí, más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu corazón y en tu boca está la palabra de fe que predicamos. Entonces, cuando confesamos a Cristo como nuestro Salvador, lo aceptamos a través de la convicción que el Espíritu Santo nos ha traído, reconociendo entonces quiénes somos y lo que necesitamos, entonces por esa fe que hemos tenido y por esa obra del Espíritu en nosotros, nacemos de nuevo y somos transformados. Ahora, mire lo que dice también en el libro de Juan, capítulo 17. Juan 17, en el versículo 17, Juan 17, 17, dice, santifícalos en tu verdad y tu palabra es verdad. Ahora, quiere decir, Jesucristo, cuando está orando, Él dijo que Él iba a enviar a nosotros el Consolador, que iba a enviar para que estuviera con nosotros, hablando del Espíritu Santo. Y dice en ese proceso, dice, santifícalos en tu verdad. Entonces, Dios trae a nosotros santificación a través de la obra del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo obra en nuestra vida para la justificación y obra en nuestra vida para la santificación a través de la verdad que pone en nosotros, porque nosotros, la Biblia dice claramente que todo hombre es mentiroso, pero la verdad que Cristo pone a través del Espíritu Santo en nuestra vida, entonces comienza a santificarnos de tal manera que entonces venimos a ser semejantes a Él, porque Él es, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él dijo, acuérdense que estamos hablando que la santificación es el crecer hacia la naturaleza de Dios en nuestra vida, viniendo a ser como Él es. Mientras más usted es como Dios, es más santificado. Entonces, en ese sentido, vemos que cuando el Espíritu Santo pone en nosotros la verdad, la cual es el mismo carácter o es Cristo mismo, entonces nosotros crecemos en santificación. Santificación, obra del Espíritu. Justificación, obra del Espíritu también en nuestra vida. Por eso es que tenemos que orar al Espíritu que trae convicción de pecado, de justicia a la gente que no conoce al Señor, de tal manera que puedan también ser justificados a través de la obra del Espíritu Santo en sus vidas, lo cual es importante. Y esto se cumple también por la misma palabra de Dios, porque la palabra de Dios, cuando viene a nuestra vida, cuando se nos es enseñada, nos lleva y nos encamina hacia la justificación. La palabra de Dios también, cuando se nos es enseñada, nos lleva hacia la santificación. Porque ambas pueden ser una obra del Espíritu y una obra de la palabra, llevándonos a la justificación, llevándonos a la santificación. Mientras se predica la palabra, la gente es convertida y es justificada. Y mientras se enseña la palabra, la gente es transformada y es santificada. Entonces, la justificación y la santificación son operación de la palabra en nuestra vida, del Espíritu también en cada uno de nosotros. Ahora, ambas son necesarias para nuestra vida eterna. Es obvio que si nosotros venimos y somos justificados de nuestros pecados, pero volvemos otra vez a hacer lo mismo que hacíamos, entonces, ¿qué va a pasar? Que a fin de cuentas volveremos otra vez hacia la perdición. Entonces, para yo poder entrar hacia la eternidad, poder ser parte del reino de los cielos, necesito ser justificado, pero también necesito ser santificado. Pero no podemos solamente pensar, bueno, ya me perdonó de lo que yo era. Gloria a Dios, porque eso es importante. Importante que tu nombre sea inscrito en el libro de la vida que viene por la justificación. Importante que tus pecados sean borrados de ese libro, porque de ahí eso viene de la justificación, porque cuando usted te arrepientes, tus pecados son borrados. Entonces, la justificación te limpia de tu pasado para que tú puedas entrar a ser un candidato para entrar al cielo, pero luego viene también lo que tú vas a hacer, porque después que tú te arrepientes, ¿qué haces después de allí?
Ahí es donde viene la santificación, que te prepara para no volver a hacer lo mismo que hacías antes. Y ahí entonces la justificación y la santificación son importantes y necesarias para que podamos entrar al reino de los cielos, habiendo dejado de hacer lo que hacíamos y comenzando a hacer las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Y tienen que ser cumplidas ambas en nosotros ahora aquí en la tierra. No puedes esperar que hoy en este mundo tú vas a ser justificado y que cuando tú llegues al cielo tú vas a ser santificado. O sea, no, tienes que ser justificado y santificado mientras estás aquí en la tierra. Ambas tienen que recibirse acá para hacerte apto de participar del reino de los cielos. Ahora, ¿cuáles serían las diferencias entre justificación y santificación? Te voy a hablar sobre ellas. La justificación es el estado delante ¿qué te puedo decir? De la corte de Dios, delante del juicio de Dios, cómo quedamos ante Dios. Si ese el juicio, nosotros quedaríamos como no culpables porque fuimos justificados. Entonces, la justificación es cómo tú vas a quedar, es el estado en el que tú quedas delante de la corte de Dios, o sea, no eres culpable. Pero la santificación es nuestra naturaleza con respecto a Dios mismo, no a su corte, pero sino a Él. Entonces, delante de Él, ahí es como nos vemos nosotros, si hemos crecido, ¿verdad? En cuanto a semejanza y similitud con Él. Entonces, ¿en qué se diferencia? Justificación es el estado delante de su corte y la santificación es el estado delante de su naturaleza, lo cual es diferente. La justificación es el perdón de todo lo que tú has hecho, pero la santificación es el remedio para que no lo hagas más, ¿verdad? Para que no vuelvas a hacer lo mismo. La justificación es un acto de la gracia que viene a través de la providencia o la propiciación de Jesucristo, la misericordia de Cristo para con nosotros, un acto de gracia que Dios nos da. Ya vimos que también la santificación, sin embargo, ¿qué diría? Un complemento importante dentro de la santificación, porque la justificación Dios sencillamente me regala. La santificación también es un don. Sin embargo, en la santificación yo debo de aportar mi sacrificio también junto al sacrificio de Cristo para que se opere en mi vida la santificación del Señor. Para mi justificación yo no tengo que sacrificar nada. En el perdón, el sacrificio de Cristo es suficiente para mi justificación, ¿verdad? Él proveyó el perdón de todos mis pecados a través de morir por mí en la cruz del Calvario. Pero para mi santificación, yo debo de sacrificar en mi carne para que entonces yo pueda comenzar a adquirir esa naturaleza de Dios en mi vida. La santificación es una obra de la gracia de Dios, formando la naturaleza de Dios en mi vida, el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Ahora, la justificación no se muestra exteriormente delante de otros. O sea, no necesariamente la gente va a darse cuenta. ¿Qué te puedo decir? Por ejemplo, digamos que una persona anda, ¿qué ejemplo te pongo? Anda completamente desordenado en su apariencia, completamente sensual, completamente extravagante, algo total y completamente fuera de lo que realmente Dios quisiera. Y esa persona, en esa condición, acepta a Cristo como un Salvador. En ese mismo instante que acepta a Cristo como un Salvador, ahí mismo es justificado. Y al ser justificado, pues la gente en ese mismo momento no ve nada, ninguna diferencia, porque sigue, en ese mismo instante está igual, se ve, su apariencia es la misma, pero ya fue justificado porque aceptó a Cristo de corazón. Entonces, la justificación no necesariamente se muestra en el instante, pero la santificación sí. La santificación, a medida que el proceso continúa de crecimiento, entonces comienzan a darse cambios en esa persona, en su forma de hablar, en su forma de vestir, en su forma de comportarse, de tal manera que comienza a notarse que esa persona es diferente. Entonces, la justificación no se muestra, ¿verdad?, a las demás personas en el momento, no necesariamente, pero la santificación se manifiesta en la transformación de esa persona, cómo esa persona va cambiando todas sus costumbres. Ahora, en la justificación se recibe al instante.
no crece y es completo, ni se le puede añadir tampoco. O sea, si tú aceptas a Cristo, ese mismo instante, ahí mismo, tú recibes justificación de tus pecados. Fuiste perdonado de todo lo que hiciste en el momento que aceptaste a Cristo. La justificación es instantánea, en el momento, pero la santificación es un proceso. La santificación es un proceso que va aumentando y va creciendo y no es exactamente instantánea. No es como echar ahí, ¿verdad? Hay personas que tal vez creen que sentándose allí en la iglesia, pues Dios le va a quitar todo lo malo y va a poner todo lo bueno, así fuera muy bonito. Por eso no pasa así. O sea, la santificación se va dando a medida que usted y yo vamos luchando contra el pecado, venciendo nuestra carne, permitiendo que Dios nos cambie nuestra forma de ser, nuestra naturaleza. Y entonces es un proceso en el cual tú y yo estamos y que yo hablaba ayer de cómo el mismo el apóstol Pablo decía, yo no lo he alcanzado todavía, y él seguía, ¿verdad?, con la carrera hasta llegar a alcanzarlo. Es un proceso, la santificación es un proceso, pero la justificación es en el momento, es instantánea, ¿verdad? Ahora, la justificación no manifiesta como, no, o sea, no crece. Tú fuiste perdonado y punto. Tú fuiste perdonado de lo que hiciste y ya, de todo lo que tú traías anteriormente, fuiste perdonado. Tú no creces en justificación, pero tú creces en santificación. Es diferente en ese aspecto. O sea que la justificación se da igual a todos. Dios ofreció su perdón para todo el mundo. De tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El perdón de Dios es para todos y no crece en uno más que en otro. Y una persona, esto es lo interesante, que una persona que ha cometido asesinato, que ha usado droga, que tal vez era un alcohólico, lo que fuera que pueda mencionar en cuanto a pecado, y otra persona que tal vez no hizo ninguna de estas cosas, pero que era un pecador porque todos pecamos. Entonces, tanto es, la justificación es igual en esta persona que no hizo tantas cosas como en aquel que hizo todas las cosas que hizo. Entonces, la justificación no varía de persona a persona. Dios perdonó mucho a aquel, a este pues no hubo tanto, pero de cualquier manera fueron perdonados ambos de lo mucho o de lo poco que hayan hecho. Fueron ambos perdonados y fueron ambos justificados. Ahora, la justificación no tiene diferencia entre una persona y otra. Todos son perdonados y todos vienen a ser justificados ante Dios. Pero la santificación sí es diferente, puede ser diferente entre uno y otro. ¿Por qué? Porque uno está siendo más entregado y otro pudiera estar siendo menos entregado a Dios, ¿verdad? Entonces, quiero clarificar un poquito más el punto de la justificación, porque no sé, me late que alguno puede decir, pero no, pero y si pecó demasiado, él lo perdonó mucho, entonces va a amar mucho. Sí, es claro, esa persona tendrá como resultado que va a sentir más amor porque le perdonó bastante, pero eso no es ¿cómo te digo? Pero el hecho de que fui perdonado un montón de cosas que hizo, no significa que es más justificado que el otro, o el otro, por ser perdonado de menos cosas, no significa que es menos justificado. Ambos fueron justificados porque el punto está en que ambos fueron perdonados y ambos quedaron como si no hubieran hecho nada. Este quedó como si no hubiese hecho todas las cosas que hizo y este quedó como si no hubiese hecho lo que hizo, que aunque haya sido poco. Entonces, ambos quedaron en el estatus de ser justos, por haber sido justificados ambos por Dios. A partir de ahí comienza el crecimiento y puede ser que uno crezca más que el otro en santificación. ¿Por qué? Porque tal vez esta persona está buscando más a Dios, está entregado más a Dios, es más consagrado al Señor, es más dedicado a Dios. Entonces, en el proceso de santificación va a estar creciendo más, aunque ambos comenzaron en el mismo estatus de justificación, pero al final uno creció más en santificación porque buscó más, porque se entregó más. Y esto usted y yo tenemos que analizarnos, de que todos nosotros fuimos justificados, pero ahora en este proceso, ¿quiénes están realmente buscando más a Dios para ser santificados de una manera más profunda y que sigan creciendo en esa santificación? Ahora, otro punto importante también, que en cuanto a la justificación y la santificación, la justificación no está perdón, está en todo por igual. Lo que estaba mencionando hace un momentito, no está en nosotros mismos individualmente, sino que está en todos. Y la santificación sí es individual, porque se manifiesta uno de una manera y en otro de otra. Ahora, la justificación se recibe por una fe pasiva. O sea, tú estás allí,
no haces nada más que aceptar a Cristo como tu Salvador. Y por esa fe pasiva, creyendo en Él, tú recibes. Pero la santificación es una fe activa, o sea, tiene que accionar. Tú por fe haces algo. La fe sin obra es muerta, ahí se aplica, ¿verdad? Entonces, esa fe, tú comienzas a actuar de acuerdo a la transformación que vas recibiendo, que va buscando y que va buscando en el Señor. Entonces, la justificación, una fe pasiva. Creo en Cristo, acepto a Cristo como mi Salvador y el Señor me justificó, el Señor me perdonó. La santificación, una fe activa. ¿Quieres crecer en santificación? Tienes que sacrificar más para el Señor. Es como Ananías y Zafira, tienes que pagar un precio, ¿verdad? Ahora, recuerden, yo lo he mencionado, que no vaya a ser como ellos, que en su precio que pagaron se quedaron con parte del precio. Entonces, no, tienen que pagar el precio completo. De hecho, en el Antiguo Testamento, tú encuentras que cuando dice la palabra de Dios que tenían que participar del cordero, tenían que comerse todo el cordero. No era un chin, no era un pedacito, no era solamente dame la pierna, no era solamente, mira, dame una costilla. No, tenían que comerse todo el cordero, todo, con las partes indeseables. Tenían que comerse todo el cordero. Entonces, la Biblia habla de que el cordero es Cristo. Aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si tú quieres crecer y ser parte de lo que de la tierra prometida, quieres ser parte de la Nueva Jerusalén, tienes que comerte todo el cordero. O sea, Jesucristo dijo, cómanse mi carne, bébanse mi sangre. En otras palabras, tienes que participar de todo lo que es Cristo, todo lo que Él ofrece, todo lo que Él te dice, todo lo que Él te pide, todo lo que Él demande y venir a ser como Él es. Entonces, no es solamente esto me gusta el Evangelio y esto no. Esto yo quiero, dame la patita, no me dé esta cosa. No, tienes que comer todo. Si quieres venir a ser parte de Jerusalén, participar de todo el cordero, participar de todo Cristo, aún las partes que pudieran ser un poco amargas, las partes que no pudieran ser indeseables, que tú no quisieras hacerlo, pero debes de, y entonces en ese momento tú estás creciendo en santidad y para ser parte del lugar que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Entonces es importante el hecho de que nuestra fe para la santificación sea activa. Entonces, ahora, la justificación es la base para juzgar a todos los hombres. O sea, todos los hombres serán juzgados en el hecho de que si fueron justificados o no. Entonces, el trono se pondrá, los justos, los que fueron justificados, serían las ovejas puestos a un lado, y los que no fueron justificados, no fueron perdonados de sus pecados, serán puestos al otro lado, y al ser puestos al otro lado, son los cabritos y no son perdonados, son echados al lago de fuego. Entonces, justificación es la base para juzgar a todos los hombres, pero la santificación es la base para juzgar a los que fueron justos, a los que ya han sido justificados. O sea que dentro de del mundo entero, los que son justificados se escogen para poder entrar al reino de los cielos. Pero dentro de todos los que son justificados, se escogen para los que van a irse en el rapto de la iglesia, los que se van a ir con el Señor cuando Él venga, los que son la novia de Cristo. Entonces, esos van a ser escogidos no dentro del mundo, no están tomados en cuenta allí, sino dentro de los que ya fueron justificados. De entre ese grupo se sacarán los que son la novia de Cristo, porque de la justificación viene la elección para la santificación de nuestra vida. Entonces, por eso es importante que podamos entender la diferencia entre una y la otra, para que podamos ubicarnos en lo que somos y lo que debemos ser, en lo que hemos recibido y lo que vamos a recibir, en donde estamos y donde deberíamos de estar. ¿Para qué? Para que sepamos que donde estamos no es donde debemos quedarnos. Desde aquí tenemos que seguir avanzando. Hemos sido justificados, pero tenemos que ser santificados. Tenemos que continuar creciendo en la santificación completa, que es de donde se muestra la palabra de Dios, que somos santificados espíritu, alma y cuerpo, cada uno de nosotros. Ahora, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario aportó para una parte fundamental para nuestra justificación. O sea que nosotros vinimos a ser justificados a través de la obra de Cristo, lo que Él hizo en la cruz del Calvario, habiendo muerto por nuestros pecados. Entonces, quiere decir que la muerte de Cristo es importantísima, un fundamento importante para nuestra justificación, ¿verdad? E inclusive en el proceso de nuestra santificación. Ahora, ¿qué es lo que demuestra Dios con su muerte en la cruz del Calvario, con la muerte de Cristo? Dios demuestra lo horrendo del pecado en el hombre, ¿verdad? Porque Él cargó en Él.
Él cargó en Cristo nuestros pecados. ¿Y qué fue lo que pasó cuando carga en Él nuestros pecados? Juicio viene sobre Él. Entonces, lo que está mostrando es cuán horrendo a través de la cruz, cuán horrendo es el pecado en la vida de una persona y qué es lo que merece por causa de estar allí. Entonces, abre los ojos y nos ayuda a entender la necesidad de ser justificados para evitar el venir a ser parte del juicio, porque tú eres justificado por lo que Cristo hizo. Pero si no aceptas lo que Cristo hizo, entonces vienes a no ser justificado porque no aceptaste lo que Cristo hizo, y entonces el juicio que Él tomó por ti vendría sobre ti porque tú no lo aceptaste, que fue por ti. Entonces, allí donde tú y yo tenemos que entender que en nuestra vida diaria tenemos que experimentar lo que Él hizo. Ahora, hay algo importante. En la muerte de Cristo en el Calvario, Él dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Ahora, una persona que ya ha sido justificada y que está caminando en el Señor, ya sabe lo que hace. Entonces, el sacrificio de Cristo en la cruz de Calvario fue un sacrificio por pecado de ignorancia. Ahora, cuando usted y yo pecamos conscientemente, dice la Biblia que pisoteamos la sangre de Cristo. Entonces, no hay un sacrificio, porque dice la Biblia que no hay más sacrificio, no hay un sacrificio por pecados premeditados, no hay un sacrificio por pecados que han sido preconcebidos. Allí, ¿qué es lo que tiene que hacer? Lo que dice la palabra de Dios. Dice, ruega a Dios por si quizá Dios tiene misericordia, ¿verdad? Entonces ahí viene a bregar la misericordia de Dios cuando el pecado ha sido premeditado, preconcebido, ya la persona es justificada y dentro del proceso de santificación la persona peca conscientemente lo que está haciendo. Entonces, si se arrepiente porque tiene un abogado, gloria a Dios por el abogado que es Jesucristo, si se arrepiente, pídale al Señor que Dios tenga misericordia, ¿verdad? Y le perdone, y le cambie y le transforme. Ahora, el sacrificio de Cristo, volviendo al punto del sacrificio de Cristo, Dios muestra el juicio justo y la ira de Dios contra el pecado, lo que yo acabo de mencionar hace un momentito. Dios muestra también su amor profundo por nosotros. A través de esa muerte de Cristo, muestra el amor que tiene para con nuestra vida. Por lo que en la justificación entendemos que Dios nos ama y que con ese amor Él quiere salvarnos y nos amó tanto que entregó a su Hijo, ¿verdad? Entonces nosotros aceptamos esa muerte, aceptamos el sacrificio para nuestro perdón como muestra de su amor por nosotros y nosotros correspondemos su amor en el proceso de santificación porque ahora nosotros amándole a Él ofrecemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable que es nuestro culto racional. Entonces la justificación muestra el amor de Dios por nosotros y la santificación también es nosotros mostrando nuestro amor por Dios, ¿verdad? En el sacrificio que nosotros hacemos por nuestro Señor. Luego Dios, encontramos también la palabra de Dios que se revela en la muerte de Cristo el poder que Dios tiene, ¿verdad? El poder. ¿Por qué el poder de Dios? Porque Dios pudo también levantarlo de entre los muertos. Entonces Dios tiene poder y lo muestra a través del sacrificio de Cristo y a nosotros en el proceso de santificación nos da el poder por su Espíritu Santo para que tengamos la capacidad de vencer. Entonces quiere decir que en la justificación y en el proceso de santificación el Señor manifiesta su poder, tanto su poder para justificarnos porque levantó a Cristo entre los muertos, de lo contrario estuviésemos creyendo en un Dios muerto y no tendríamos justificación, pero nos muestra su poder y luego a través de su Espíritu Santo nos derrama su poder en nosotros para que también podamos tener la capacidad de vivir una vida victoriosa en el proceso de la santificación. En la cruz del Calvario, Dios revela que podemos confiar en Él, confiar para nuestra salvación, ¿verdad? En tus manos encomiendo mi espíritu, dice el Señor. Podemos confiar en Él para nuestra justificación. Lo sientas o no lo sientas, pero puedes confiar que si te has entregado tu vida, Él es poderoso para justificarte. Pero también podemos confiar en Él en el proceso de santificación, porque sabemos que si hemos creído en Él y estamos con Él, Él nos tendrá juntamente con Él en su trono cuando Él venga por su iglesia. Y podemos confiar que esta palabra de Dios y confiar en su promesa que Él perfeccionará en nosotros
su obra, así como Él la comenzó también en cada uno de nosotros. Así como la comenzó, justificación, también la terminará, santificación. ¿Ve? Cómo lleva ambas cosas en nuestra vida, justificación y santificación. Ahora, muestra también la cruz que revela el triunfo en una vida, en la vida de aquellos que confían en Él, que es lo que acabo de mencionar. Revela el camino a la santidad y a la vida eterna. O sea que si no solamente nosotros encontramos la justificación en la cruz, pero encontramos el camino hacia la santificación. ¿Por qué? Porque Pablo dijo, el mismo Pablo dijo, que de ninguna cosa quiero saber más que la cruz de Cristo cada día en mi vida, ¿verdad? El cargar la cruz cada día, parafraseando sus palabras, el saber sobre la cruz. Y nosotros cargamos nuestra cruz cada día y le seguimos. Un día aceptamos la cruz de Cristo para nuestra justificación y ahora aceptamos nuestra cruz para nuestra santificación. Entonces, el camino de la cruz nos muestra el camino hacia la santificación y al poder nosotros alcanzar el reino que Dios tiene para con nosotros. Le da el derecho a Cristo de juzgar. Su muerte en la cruz le da el derecho de juzgar. Y claro, es lo que estamos diciendo, que por la justificación es la base de juicio para todos los hombres. Ahora, nosotros cuando venimos hacia la santificación, ¿verdad? Y venimos al Señor, somos perdonados por la justificación y por la santificación nos da el estatus de nosotros poder tener el derecho, oye la palabra juzgar, de juzgar juntamente con Él. Cuando hablamos de juzgar, la Biblia lo menciona también como de reinar, ¿verdad? Si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Nosotros reinaremos sobre las naciones, juzgaremos las naciones también. ¿Por qué? Porque también nosotros hemos tomado la cruz, al igual que Él la tomó, y la tomamos en el proceso de la santificación. Entonces, importantísimo que nosotros llevemos nuestra vida justificación y santificación, que nos da a nosotros también el estándar, la santificación, el estándar de Cristo mismo, ¿verdad? Semejantes a Él, como dice la palabra de Dios, en carácter y también hacer las cosas que Él hizo. Como Él es, somos nosotros en este mundo. Nos dejó ejemplo para que siguiéramos sus pisadas. Versículos que nos dan a entender cuál es el estilo de vida que deberíamos de vivir y que nosotros logramos cuando venimos a la justificación y de la justificación pasamos a la santificación. Y nosotros continuamos creciendo en santificación, poniendo en nuestras vidas el mismo ejemplo de Cristo con la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué es lo que Dios muestra en la cruz? Dios en la cruz del Calvario muestra la naturaleza divina para con nosotros. Dios es santo, completamente. Dios es santo. Y cuando Jesucristo carga el pecado nuestro sobre Él en la cruz, entonces hay como una interesante palabra de Jesucristo que dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Verdad? Hay una barrera entre el pecado y Dios. Y cuando Jesucristo toma ese pecado, hay una barrera allí. ¿Y qué es lo que Dios está mostrando? Su santidad, su santidad. Por lo que nosotros nos da a entender la importancia que en el proceso de santificación entendamos que no importa el estándar de santificación al que hayamos llegado, si permitimos al pecado en nuestra vida, habrá una barrera. Habrá una barrera si permitimos, porque el santo más santo será juzgado por el pecado más pequeño. Por lo tanto, si en el estándar de santificación que hemos llegado le damos lugar al pecado, habrá una barrera. Jesucristo es el santo, ¿verdad? Es el santo, el Hijo de Dios, muriendo en la cruz, tomando nuestros pecados. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por lo tanto, amado hermano, en el estándar de santificación no se dé el chance de permitir el pecado porque habrá una barrera con Dios, ¿verdad? Y claro, Dios puede perdonarle, Dios puede limpiarle, como ya dijimos hace un rato, te clama su misericordia, ¿verdad? Y Él te podrá decir, vete y no lo hagas más, no peques más, pero entendamos que hay una barrera, que no podemos seguir como si nada pasa, como si nada ha pasado, viviendo la vida creyendo que estamos siendo santificados cuando hay una barrera creada por el pecado el cual nos permitimos en el medio del proceso de la santificación, lo cual no es
es algo que no debemos de nosotros darle lugar a nuestra vida. Ahora, vemos también el deseo de Dios de perdonar, el deseo de Dios de perdonar a través de la cruz. Y cuando nosotros venimos y tomamos nuestra cruz, también Dios nos perdona de nuestros pecados. Revela la vida eterna y cómo Dios puede llevarnos hacia ella. Entonces, voy a dejarlo allí por hoy. Continuaremos con el tema, pero voy a dejarlo allí por hoy. Importante, lo que hemos clarificado hoy, entender que hay una diferencia entre justificación y santificación. Los que hemos ya sido justificados, déjame ir un poco más atrás, los que todavía no han sido justificados porque están viviendo en pecado, que no se han entregado su vida a Jesucristo, necesita que Jesucristo justifique y les perdone. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Necesita que Dios perdone tus pecados, tienes que entregarle tu vida a Cristo y permitirle que sean, venir a ser una persona que ha sido justificada a través del Señor. Pero los que ya hemos sido justificados, necesitamos ser santificados. No podemos quedarnos allí estables en esa condición. Tenemos que continuar hacia la santidad a la cual Dios nos ha llamado y esperar su venida siendo santos como Él es santo, siendo su novia perfecta a la cual Él ha llamado. Así que, ¿a dónde vamos? Seguimos. Como dijo Pablo, si no lo he alcanzado todavía, voy a seguir hacia la perfecta santificación, hacia la meta, hacia alcanzar a Cristo como Él me alcanzó a mí. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Gracias a todos los que han estado, Dios les bendiga a todos los que están online aquí en vivo viendo este mensaje. Dios les bendiga mucho, gracias por estar acá. Y luego continuaremos con esta misma enseñanza, ¿verdad? Y aprendiendo más acerca de la santificación. Oramos. Padre, gracias por ayudarnos a entender la importancia de ser santos ahora que somos justos, y aquellos que no se han arrepentido, que no se han convertido, entienda que les queda un trayecto por cual deben de pasar, pero comenzando por la justificación. Señor, que se arrepientan en sus pecados, pidan perdón y puedan ser justificados de las acciones que han hecho, de las cosas que están cometiendo, y puedan encontrar perdón, paz y salvación en ti, Señor. Gracias, Padre, por ayudarnos a seguir creciendo hacia la estatura de la plenitud de Cristo a un varón perfecto. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga.